Sí, yo necesito tener 2 o 3 pipas. Yo nací en una casa de una pareja feliz, sin riqueza, pero muy trabajadores ambos y bastante inteligentes. Sin mayor cultura, yo creo que mi madre apenas aprendería, estaría hasta 2º grado. Mi padre vino aquí de 7 años, fue entrañablemente venezolano, y en la Venezuela de entonces, el isleño estaba asimilado, era venezolano. Entonces, desde niño, mis padres me descubrieron el mundo de la lectura. Hacia 1813 o 14, que tenía yo 6 años, hubo algo muy significativo en mi casa. El periódico no llegaba sino 2 veces por semana, por el arreo de mula que iba de Caracas a Guatire, y mis padres se ponían a leer los periódicos en la sala de la casa. Y yo los iba agarrando discretamente y me los llevaba para mi cuarto. Parece que yo era muy inquieto de niño. Y una noche hubo un temblor. Entonces cuando viene el temblor, mis padres salen corriendo a buscarme y no me encontraban a mí, porque yo estaba debajo de la cama con una vela leyendo los periódicos. Bueno, entonces fui muy buen lector. Yo estudié pues con muchas dificultades hasta 2º grado. Y en 2º grado teníamos que venirnos a Caracas porque no había más escuela. Mi padre, que él era el líder natural de la comunidad, reunió a la gente del pueblo, a la gente con dinero. Y entonces les propuso que por qué no se venía a Caracas, se buscaba un maestro y se abría una escuela privada. Entonces viene a Caracas y se presenta ya con un joven que tendría entonces unos 24 o 25 años, llamado Juan José Fermín. Un muchacho que acaba de salir de la única escuela normal que había en Venezuela. Y resultó que era un romántico que al margen de la escuela se había leído su Montessori, su Pestalozzi, su escuela activa. Y entonces nos agarra y empieza a hacer una experiencia de escuela para hacer. Entonces lo primero que nos dice es, mire muchachos, vamos a construir aquí, en el corral de la casa, una enramada, porque ¿cómo vamos a dar clases aquí, en estos cuartos calurosos, 40 grados a la sombra? Ah, muy bien, maestro, tráiganse unos machetes cada uno y vamos a ir al río, al Pacairigua, a cortar caña brava. Regresamos con nuestra caña brava al hombro, muy felices. Cuando llegamos a la casa me dice mi padre, bueno, pero ¿qué es eso del maestro Fermín? ¿Por qué no nos dice y mandamos unos peones de corte? No, papadito, si es que nosotros queremos cortar las cañas bravas y hacer las aulas. Por ejemplo, las clases de botánica eran clases como las que le daba Simón Rodríguez al Libertador, a Campo Travieso. Salíamos nosotros a recorrer el campo y él nos iba explicando, esta es la tuatúa, una planta espinosa, esto se llama así, su nombre científico es esto, y nosotros caminando. Es decir, clases peripatéticas. En una escuela que tuve yo, que era la casa esa de comercio donde trabajaba mi padre, que ahí llegaban toda la semana un arreo de mulas, y entonces me reunía yo en un almuerzo con 30, 40 peones.
muy amigos míos me traían regalos de Caracas, Rómulo, de Romulito, el negro, ¿cómo está? Y tal. Y yo llegaba ahí dándole la mano y abrazo y cosas, y me sentaba con ellos y a oírle a conversar en ese español entrañable del siglo de oro y salpimentado de esas expresiones criollas que son las que uso yo, que tienen solera, son viejísimas. A Guatire llegan las noticias de la destrucción y miseria de la Primera Guerra Mundial. Y cuando termina en noviembre de 1918, en Venezuela se libra otra guerra contra la gripe española. La peste española produce en Venezuela una siega de vidas extraordinaria. Eso es 1918. Las condiciones sanitarias de un increíble atraso y la pobreza extrema en que estaba el pueblo venezolano determina que la siega de vida era impresionante. Eso unido a lo que yo veía periódicamente, por lo menos cada 6 meses, que era traer a los campesinos que venían los brazos amarrados a la espalda, la recluta para llevarlo al ejército. Yo creo que fue la gota de agua que colmó mi capacidad de resistencia a una injusticia social que yo presentía. Yo me di cuenta de que Venezuela era una sociedad terriblemente injusta. Es el año en que yo escojo definitivamente un camino en mi vida. Es decir, para decirlo con Martí, pues, con los pobres del mundo he echado mi suerte. Debido a la creciente demanda por las grandes potencias, la explotación petrolera en Venezuela pasa de una empresa nacional y artesanal a una etapa de gran explotación por el moderno imperio mundial del petróleo. Al mismo tiempo, crece una incipiente clase obrera compuesta por campesinos aglutinados en torno a los centros de producción. Una clase media sin compromisos con el pasado, así como una pequeña y mediana burguesía deseosa de cambiar hábitos y costumbres. Los nuevos ingresos provenientes del petróleo sirven para afianzar al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, quien gobierna a Venezuela desde 1908 y vive en Maracay, rodeado de cuarteles y jardines, adorado por sus muchos familiares y por las compañías petroleras que tienen en Venezuela las mejores leyes del mundo. Al principio de los años 20, la familia Betancourt se traslada a Caracas con el propósito de que Rómulo siguiera los estudios de bachillerato en el Liceo de Caracas, el único plantel de secundaria que existe en la capital. En las aulas del liceo hay profesores insignes, pero el que más influencias ejerce sobre los jóvenes estudiantes es Rómulo Gallegos. Gallegos les enseña a tomar conciencia de la tragedia de Venezuela. El tiempo libre lo dedica al encuentro con los amigos en la cervecería Doncella y al sueño de la aventura galante. En 1926, Rómulo ingresa a la universidad a estudiar Derecho. Meses más tarde, Virginia, el pilar de la familia Betancourt, muere. Yo no llegué a la concepción democrática, digamos, por un proceso de meditación, sino primero como una reacción humana, visceral, contra la injusticia. La injusticia es un producto no de la naturaleza ni de Dios, es resultado de una mala organización social. Yo creo que yo primero fui contra la injusticia económica, social, que contra la opresión política. Hay un fenómeno en Venezuela que es muy interesante. La primera jornada, que puede llamarse una jornada cívico-lírica, que es la Semana del Estudiante, con discursos, con desfiles. Estábamos allí, Jovito Villalba, quien era compañero mío de estudio, y que habíamos sido los dos oradores que en una forma más clara nos habíamos pronunciado, no concretamente contra la dictadura de Gómez, sino en favor de la libertad.
un lenguaje lírico, encendido, romántico, más poético que político. Él en el Panteón y yo en el Teatro Río. Ante este inusitado acontecimiento, la dictadura temerosa reacciona, detiene y envía a la cárcel de El Cuño a los principales dirigentes de la Semana del Estudiante. Viene nuestra prisión. Estábamos con 85 libras de hierro en los pies, unos grilletes. Estaba Guillermo Prince Lara, un estudiante de medicina, y Pío Tamayo, un poeta tocuyano, que había estado muchos años en el exilio. Yo era bastante delgado, yo creo que pesaba tanto como los grillos, y no podía pararme. Para ir de un sitio a otro, Prince Lara me alaba por los pies. Llegó mi cumpleaños y entonces se preparó allí una especie de velada artística literaria. Prince Lara tenía un pañuelo madraz, entonces se lo puso en la cabeza y empezó a cantar canciones flamencas de la época. Pío Tamayo a recitar sus poemas y Jovito a hacer charadas. Una de ellas esta: ¿qué somos nosotros? Contestamos todos: hermanos. Entonces él dice: no, somos cuñados, porque somos hermanos políticos. Bueno, así celebré los 20 años. Nosotros éramos un grupo de estudiantes muy influidos por un libro que llegó de contrabando aquí, llamado Sacha Yegulev. Es un libro de un nihilista ruso, Leonidas Andreyev.